Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy de lengua. Hoy es 20 de abril, es lunes, y hoy vamos a dar un poquito de gramática, que sí que os gusta mucho. La lección de hoy, bueno, va a parecer muy complicada o muy difícil, pero ya vais a ver que no, que una vez hagáis práctica de ello, se os va a dar bastante bien, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy y vamos a dar va a ser el predicado nominal, ¿vale? Acordaros, básicamente lo que hemos dado en clase ha sido diferenciar entre el sujeto y el predicado, que lo hacíamos bastante bien antes de que todo esto pasara, hicimos bastantes ejercicios y se os daba muy bien. El sujeto siempre es la persona que hace la acción y el predicado es la acción que se realiza. Quiere decir que en el predicado siempre nos vamos a encontrar un verbo. Es la forma de diferenciar, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a ver es que hay dos tipos diferentes de predicados. Hemos visto dos tipos diferentes de sujetos. El sujeto normal en el que aparece el sujeto, como tal en la frase, y el sujeto tácito o omitido, que es aquel que no aparece, pero que sí que está. Por ejemplo, cuando digo compré pan, no aparece el sujeto, pero si conjugas el verbo, ¿quién compró pan? Yo. Yo sería el sujeto, ¿vale? Es el sujeto omitido. Hoy lo que vamos a ver es los tipos de predicados que nos podemos encontrar, ¿vale? Bueno, entonces, si tenéis el libro en casa, pues vais a ir a la página 142 y vamos a leer un poquito de qué va el predicado, los dos, el nominal y el verbal. Vamos a abrir la página, que es aquí. Muy bien. Entonces, vamos a leer la página 142, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de clases de predicado, ¿vale? Según el tipo de verbo, hay dos clases, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es el que tiene un verbo copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Los verbos copulativos básicamente son tres: ser, estar o parecer, ¿vale? Entonces, este tipo de predicados lo que hacen es que usamos un verbo que lo que hace es que expresa qué es el sujeto, de ahí el verbo ser, o bien cómo es o bien cómo está. De ahí el verbo estar o parecer, ¿vale? Por ejemplo, vemos aquí. Él es un gnomo de la suerte. El hombre estaba asustado, ¿vale? Entonces, lo vamos a diferenciar muy bien si nos aprendemos de memoria que los verbos copulativos son tres: ser, estar o parecer. Él es un gnomo de la suerte. Es un predicado nominal. El hombre estaba asustado. Predicado nominal. Entonces, este tipo de oraciones, cuando tienen un verbo copulativo, lo que se llaman oraciones copulativas, ¿vale? El otro tipo de predicado que tenemos es el que tiene como verbo un verbo que es diferente a ser, estar o parecer, es decir, todos los demás, ¿vale? Puede ser cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. Puede ser, por ejemplo, en este caso dice, el buscador de setas piensa su deseo, pensar. Puede ser comer, bailar, reír, cualquiera que no sea ser, estar o parecer. Entonces, los núcleos del predicado verbal son verbos que, en este caso, los verbos no expresan quién es el sujeto o cómo está o cómo es, sino que lo que expresa generalmente son acciones, ¿vale? O un proceso. Entonces, ese tipo de oraciones, en vez de llamarse copulativas, se llaman predicativas, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito cómo es la estructura del predicado nominal. Nos vamos a centrar en el predicado nominal. Sabéis, hemos visto los dos, pero vamos a centrarnos en este. Entonces, el predicado nominal tiene dos elementos. Uno de ellos ya lo hemos visto, que es el verbo copulativo, ¿vale? Ser, estar o parecer. Y el otro elemento que hay es el atributo. El atributo es un complemento que expresa una cualidad o un estado del sujeto, ¿vale? Entonces, generalmente, como es un complemento y expresa una cualidad, va a ser un adjetivo. Por ejemplo, vemos aquí, el gnomo es simpático. ¿Veis aquí, vale? El gnomo es simpático. Dentro del predicado nominal tenemos el verbo copulativo y el atributo, que es un complemento que expresa una cualidad. ¿Qué tipo de palabra es? Suelen ser adjetivos, casi siempre, ¿vale? Simpático, guapo, feo, alto, triste, cansado, ¿vale? Porque van acompañados de verbos que te requieren un adjetivo. Por ejemplo, él está cansado, no puedes decir él está mañana, no, te pide un adjetivo, él está cansado. Él parece cansado, él parece guapo, él es bueno, siempre te va a pedir eso.
Entonces, aquí también aparece, ¿ves? El gnomo parece impaciente. Impaciente es un adjetivo. ¿Veis? La función del atributo la suele desempeñar un adjetivo o un grupo nominal, por ejemplo. Él está contento. Contento es un atributo. ¿Qué tipo de palabra es? Un adjetivo. No vamos a poner, cuando hagamos el análisis sintáctico, no vamos a poner adjetivo debajo. Eso es un análisis morfológico, que es cuando decimos adjetivo femenino singular. No, este sintáctico tenemos que decir su función. Y aquí la función es de atributo. Cuando dice que también puede ser un predicado nominal, significa que no siempre el atributo va a ser una palabra, un adjetivo y ya está. Pueden ser, como en este caso, ellos son los invitados. ¿Qué quiere decir? Que aunque muchas veces va a ser un adjetivo, puede ser que no, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, son los invitados. Sigue siendo un atributo, aunque no sea un adjetivo. Invitados es un nombre. Y es un grupo nominal porque aparece también los que son determinantes. Acordad que un grupo nominal suele ser el núcleo, que suele ser un sustantivo, un complemento, que suele ser un adjetivo, y un determinante, ¿vale? Entonces puede ser, ellos son los invitados. Hay diferentes formas de saber cuál es el atributo en una oración. La primera de todas es que casi siempre puede ser un adjetivo, ¿vale? Es la forma. O sea, la forma de detectar que primero es una oración copulativa es saber que hay un verbo que es ser, estar o parecer, los verbos copulativos. Para diferenciar un atributo, generalmente es un adjetivo, perdonad, y otra forma de detectarlo es sustituir la palabra que pensamos que es el atributo por lo, ¿vale? Lo es un pronombre. Entonces, por ejemplo, tú dices, él está contento. Si tú puedes decir, él lo está, significa que contento es el atributo. Luego, además del atributo, en el predicado nominal pueden aparecer otros complementos. ¿Veis? Por ejemplo, ellos estaban tranquilos, es un adjetivo, y allí sería un complemento. Esto tiene más análisis, pero bueno, en el momento no vamos a ir ahí. Pero un complemento allí es un adverbio, sería un sintagma adverbial, pero esto ya más adelante. Nosotros lo vamos a calificar como complemento. ¿Vale? Bueno, entonces, recapitulando un poquito, vamos a irnos aquí para que lo tengáis también claro, os voy a dejar en el PowerPoint que os voy a subir con la tarea, ¿vale? Hemos leído esto, os voy a dejar estos esquemas, que es como lo que yo haría en la pizarra, un poco para que lo entendierais y que generalmente copiéis en el cuaderno para que se os quede un poco más claro. Recapitulando un poco todo, tenemos que una oración predicativa está formada por un sintagma nominal, que es el sujeto, Juan, y luego un predicado verbal que está formado por un verbo predicativo, que es todo aquel que no es ser, estar o parecer, por ejemplo, en este caso, trabajaba, y un complemento de repartidor de pizzas. Ya está, ¿vale? El predicado verbal no nos hemos metido más allá no lo hemos analizado como tal, ni no lo vamos a ver en este tema, pero también pues es un tipo de complemento, ¿vale? Y luego en el predicado nominal, otra vez hay un sujeto, siempre un sintagma nominal, Juan, y luego un predicado nominal, que es un verbo copulativo, ser, estar o parecer, y un atributo, ¿vale? Que puede estar formado por solo un adjetivo o un grupo nominal, como en este caso, que es un grupo nominal, ¿os fijáis? Verbo copulativo, era, ser, estar o parecer, y un atributo, repartidor de pizza. Aquí sería, el atributo realmente sería repartidor, ¿vale? Y de pizza sería el complemento. Porque si tú dices, si tú le quitas de pizzas a la frase, tú puedes decir perfectamente Juan era repartidor, pero tú no puedes decir Juan era de pizzas. No puede ser el atributo de pizzas porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, si a veces os confundís, no sabéis analizar el atributo del complemento, a formar la frase sin una de esas palabras y la palabra que tenga sentido, la frase que tenga sentido, esa palabra va a ser el atributo, ¿vale? Luego, la estructura de lo que hemos dicho ya, ¿vale? La estructura del predicado nominal. Los humanos somos el predicado nominal, somos es el verbo y bastante brutos, todo en sí es el atributo, ¿vale? Creo que en este tema, aunque nos han explicado la diferencia entre el atributo y el complemento que puede aparecer en el predicado nominal, no va a hacer falta a la hora de analizarlo. Simplemente tenéis que señalar el atributo, sin hacer distinción entre atributo y complemento, ¿vale? Ni en el examen, si lo hacemos, va a caer así. Simplemente ponéis atributo. Bastante sería un determinante,
y bruto sería el atributo. Y luego, la ciencia ficción es mi género predilecto. En este caso, ¿veis? Ponemos todo como atributo, pero si lo queremos analizar más, sería esto es un determinante, género sería el atributo y predilecto sería un complemento. Porque si tú dices, la ciencia ficción es predilecto, no tiene sentido, ¿vale? Pero si tú dices, la ciencia ficción es mi género, te queda un poco así, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el atributo generalmente concuerda con el sujeto. Esto quiere decir que concuerda en número y en género. Por ejemplo, ¿veis? Aparece, es mi género. Cuando tú lees la frase, tiene sentido, ¿vale? Hasta ahí lo vamos a dejar porque si no es meternos un poco en camisa de 11 varas. Entonces, una vez hayamos entendido, puedes ver el vídeo para atrás, puedes ver otros vídeos en YouTube, como sea, si no me escribes una duda, por email. Cuando hayamos terminado, vamos a hacer los ejercicios de la página 143, vamos a hacer el 1 y el 2. Dentro de este PowerPoint que voy a subir en la carpeta, al final del todo, aquí, tenéis las respuestas, ¿vale? Lo suyo es que primero hagáis los ejercicios y luego miréis las respuestas, ¿vale? No os los dejo en una hoja aparte, como hice la semana pasada, sino que ya los dejo dentro del PowerPoint, veis aquí atrás, para que lo podáis hacer. Entonces, los ejercicios 1 y 2 os los voy a explicar un poquito, desde que os pongáis a hacerlos. A ver. Entonces, el 1, lo que tenemos que hacer es copia el verbo de cada oración. Entonces, en lugar de escribir la frase entera, simplemente hacemos un puntito o un guión y escribimos el verbo. ¿Cuál es el verbo de el tren llegó con 10 minutos de retraso? Pues copias el verbo. Y en el número 2 tienes que contestar las preguntas de acuerdo con referencia al ejercicio 1. Es decir, fíjate en los verbos de la actividad anterior y contesta. Tenéis que fijaros en todos los verbos en conjunto. No te pregunta qué clase de verbos son. No te pregunta que contestes de forma individual el verbo de la primera frase, el verbo de la segunda, sino en general, porque todos son de un mismo tipo, ¿vale? ¿Qué clases son? Todos los verbos del ejercicio 1. ¿Cómo es el predicado de todas las frases del ejercicio 1? Y cómo se llaman las oraciones con estos predicados de todas las frases del ejercicio 1, ¿vale? Y ya está, con esto ya hemos acabado la lección de hoy. Veis que no es fácil, no es muy difícil hacerlo. Yo os conozco y sé que en 5 minutos lo tenéis. Comprobáis los ejercicios y mañana seguimos repasándolo un poquito porque no quiero meteros muchas cosas del tirón, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta mañana. Adiós.